Pues gracias a Dios porque estamos ya en el mes de mayo y regularmente ya empezando mayo vamos a estar en fiesta tras fiesta tras fiesta. Estamos próximos a celebrar el Día de las Madres y yo no quise dejar pasar la oportunidad para compartir un mensaje relacionado con este día tan importante y tan significativo para la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a entonces abordar este tema del Día de las Madres tratando de responder a una pregunta, y la pregunta es: ¿qué significa ser madre? Quizás algunos de ustedes puedan pensar que no me correspondería a mí contestarlo porque pues yo no soy mamá y entonces no puedo conocer el significado, no puedo saber con profundidad lo que se siente el ser madre. Pero yo creo que aun cuando usted lo sea, no debe de ser su propia experiencia la que defina lo que es la maternidad o lo que significa ser madre. Me parece que siempre tendríamos que ir a la Escritura o tendríamos que ir a la palabra de Dios. Algo que es innegable, hermanos, es que a lo largo del tiempo el desarrollo de los hijos y de las comunidades siempre ha estado anclado a un rol protagónico que tiene la mujer en la vida de la familia. Aunque es cierto que en las sociedades también los varones contribuimos, aunque sea poquito, la verdad es que las sociedades en su mayoría se construyen o se basan en lo que nosotros aprendemos acerca de las mujeres. Los valores, las creencias, los hábitos, los modales que nosotros tenemos, pues muy comúnmente son atribuibles a las mujeres o a las mamás. La verdad, esto es tan así que podríamos simplemente decir que una prueba es que regularmente cuando se celebra el Día de las Madres, pues hay mucha festividad, hay mucha alabanza, hay mucha consideración y deferencia para nuestras mamás, pero los varones, cuando es el día de ellos, nadie se acuerda de ellos, o pocas personas lo festejan con la misma algarabía que festejan a la mamá. Y esto tiene que ver con el hecho de la conexión que hay entre los hijos y la madre. La madre desde la primera etapa, desde el mismo hecho de que 9 meses nos gestó y nos llevó en el vientre de nuestra madre, pues se genera una conexión con el hijo que no se da de la misma manera con el varón, aunque los varones queremos a nuestros hijos bastante y nuestros hijos también nos quieren, a veces no se da esta conexión. Sin embargo, a pesar de ello, yo creo que algo que ha pasado en este último tiempo, hermanos, es que no queda muy claro cuál es el rol que le toca asumir a una madre. Aunque sí es cierto, cantamos, decimos poemas, a veces muchas de estas canciones o de estos poemas quedan ya muy lejos de la realidad que vive la maternidad en este tiempo. Es decir, el siglo XXI ha cambiado completamente o ha trastocado completamente los roles que naturalmente venía teniendo la mujer. Y bueno, no quiero de ninguna manera juzgarlo ni verlo como algo negativo, pero sí es muy importante que nos preguntemos, bueno, y ahora, con la liberación femenina, con el feminismo, con las demandas, y que me parece son justas, que las mujeres hicieron en algunos aspectos de la vida, el detalle es que no quedó ya muy bien definido cuál es el rol de la paternidad y cuál es el rol de la maternidad. Anteriormente era muy fácil decirlo y decíamos, bueno, el hombre o el varón es el proveedor y la mujer es la responsable de la crianza de los hijos y del cuidado de la casa. Pero vivimos en el siglo XXI y la realidad no corresponde a esa. Pero en nuestros cantos y en nuestros poemas seguimos diciendo que algo así ocurre o algo así sucede, cuando no necesariamente, aunque en algunos casos sigue pasando. Así es que yo sí quiero preguntarme, pues entonces, ¿qué es la maternidad o qué significa ser madre?
Es muy importante que rescatemos el rol que debe tener la mujer, el rol que debe tener el varón, para que podamos seguir construyendo sociedades que son sociedades que están fundamentadas o basadas sobre fundamento firme. Y hoy yo quiero responder esta pregunta, pero a través de la Biblia. Y voy a responder esta pregunta considerando tres cosas. Primeramente la voy a responder a través del significado madre. Luego lo voy a responder a través de algunos pasajes bíblicos que dicen algunas cosas que hacen las madres. Y por último lo voy a contestar tomando un ejemplo, el que nosotros conocemos mucho, que dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Vamos a tomar esa referencia para ver lo que es una madre. Así es que empecemos primeramente por contestar a la pregunta de qué es una madre a partir del significado de la palabra. La palabra madre es una palabra, hermanos, que proviene del hebreo, y el hebreo es la palabra una palabra muy corta. La razón por la cual la palabra madre viene de esta palabra corta es porque regularmente los niños, cuando empiezan a balbucear, pues son pequeñas expresiones que ellos pueden llegar a decir. Y en hebreo, por ejemplo, algunas de las expresiones cortas puede ser esta de mamá o madre. Como también lo vemos en nuestro mismo idioma, ¿no? ¿Cuáles son las primeras palabras que aprenden nuestros hijos? Pues unas de las palabras que aprenden es mamá. Digo, a veces los papás como que nos sentimos un poco celosos porque ¿por qué necesariamente tiene que ser esa? Papá también está cortita y a lo mejor también se la podrían aprender, pero regularmente los niños empiezan con palabras cortas y las primeras que dicen es mamá. Y en el hebreo es igual, la palabra es que significa mamá. Y se le ha dado un significado a esta palabra. Usted sabe que todas las palabras tienen su significado. Y el significado que se le ha dado en el Antiguo Testamento es que significa el punto de partida o la división. Significa o representa la fuente de la crianza, desde donde aquellos que nacen tienen o logran adquirir un carácter similar al de aquella fuente de crianza. Es decir, desde el inicio el significado de la palabra madre tiene que estar asociado necesariamente, hermanos, con crianza. El significado de la palabra madre tiene que ver con crianza. Incluso, hermanos, si lo consideramos desde otros aspectos y seguimos analizando la palabra, por ejemplo, en las ciencias de la salud o de la vida, una madre es aquella que, siendo el sexo femenino, lo cual todavía no ha cambiado y me parece que nunca va a poder cambiar, ha tenido una descendencia directa. Y desde una perspectiva cultural, nosotros también le damos un significado a lo que es madre. Miren, a diferencia de la mayoría de las criaturas, nosotros como seres humanos nacemos muy frágiles y dependemos por mucho tiempo de aquella persona que nos parió, que nos dio a la vida para poder nosotros sobrevivir. Hay algunos animalitos que ustedes saben que a las horas empiezan a caminar. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros, por ejemplo, para aprender a caminar? Hay algunos animalitos que a las pocas semanas ya procuran su propio alimento, y nosotros, ¿por cuánto tiempo seguimos necesitando de que otras personas nos den el alimento? Los seres humanos y las personas necesitan la intervención de manera natural de alguien para que nos podamos desarrollar, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos adquirir ciertas capacidades o destrezas para enfrentar la vida. Y regularmente quien ha estado presente en ese proceso ha sido la madre. Así es que es natural que haya un vínculo de apego entre las madres y entre los hijos. La misma palabra madre nos lleva a entender
que la actividad de la madre está asociada con la crianza. Y desde la cosmovisión bíblica, si usted puede ir a la palabra de Dios, se dará cuenta que el diseño de la familia establece de alguna manera que la mujer y el varón, ahí sí los dos de alguna manera deben de estar asociados con la crianza de los hijos, tienen que estar asociados con la disciplina que se debe de dar a los hijos y sobre todo deben de estar haciéndose responsables de enseñar a los hijos respecto a la palabra de Dios. Es una responsabilidad que se asume de crianza por parte tanto de padre como de madre. Ahora entonces, ya contesté a lo que es la madre desde el punto de vista etimológico o partiendo del significado de la palabra. Pero ahora, respondiendo a través de algunas tareas asignadas en la Biblia. Mire, el día de hoy, algo que creo que nos ha hecho mucho daño del movimiento feminista, porque creo que también hay cosas del movimiento feminista que nos has hecho mucho bien, es lo que yo les decía en la introducción del mensaje. El problema radica en que, como ya antes los roles estaban directamente asignados y sabíamos qué le correspondía a cada quien, y ahora se comparten algunas actividades o algunas tareas, pues no nos quedamos a veces muy claros de a quién le tocan y luego a veces terminamos no asumiéndola ni uno ni otro. Y esto ha afectado seriamente en el desarrollo que han tenido nuestros hijos. Porque anteriormente pues ya sabíamos quién iba a estar ahí, quién iba a resolver algún asunto o alguna situación que se presentaba con ellos. Pero el día de hoy, como ahora hay libertad para que se compartan ciertos roles, pues el detalle es que a veces no hay comunicación y no se asume quién va a hacer qué. Y esto genera y ha generado bastante conflicto. Por eso yo quiero que usted vea lo que dice la Biblia respecto a los roles de las mujeres. Y ojo, en la Biblia en ninguna parte nos dice que tienen que lavar, que tienen que trapear y que tienen que hacerse cargo de hacer la comida, Pero hay otras cosas que sí dice la Biblia que las mujeres tienen que hacer. Por ejemplo, miren, Deuteronomio capítulo número 6, versículos 6 al 7, hay una declaración que se hace en relación a lo que se conoce como el Shema, o es la declaración de fe del pueblo de Israel. Y estas palabras son dichas tanto al varón como a la mujer. Y miren lo que se dice a los varones y a las mujeres que tenían que hacer en relación con sus hijos. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren qué interesante es que Dios establece que los padres tienen la responsabilidad, y lo dije la semana pasada, de criar y de ayudar a sus hijos a desarrollarse espiritualmente. Pero ojo, esto implica, hermanos, estar disponibles para ellos. El desarrollo espiritual no significa solamente el decirte apréndete estos textos de memoria y en la tarde regreso para ver si ya cumpliste la tarea. No. El desarrollo espiritual de nuestros hijos significa que durante la convivencia que nosotros tenemos con ellos, nos vamos a hacer de alguna manera disponibles a ellos. Vea lo que el texto señala. El texto dice que las vas a repetir estas palabras a tus hijos estando en tu casa. Es decir, en la vida cotidiana, en las actividades diarias que nosotros hacemos, tenemos que estar disponibles para nuestros hijos para enseñarles la vida cristiana. Pero no solamente dice que en la casa, dice que también debemos de estar disponibles para ellos andando en el camino. Hay trayectos que nosotros hacemos con nuestros hijos en los cuales nosotros debemos de aprovechar para enseñarles algunas cosas. Pero dice también que esto debe de hacerse tanto al levantarse como al acostarse. A lo que yo voy, hermanos, con este texto es a señalar que las madres
Y hoy me voy a referir solamente a las madres porque es el Día de las Madres, aunque les toca también a los varones. Las madres tienen que estar disponibles para sus hijos, mañana, tarde y noche. Y hermanos, yo creo que esto se ha notado a lo largo del tiempo en la vida de sus hijos. Ustedes han estado presentes en la vida de ellos, mañana, tarde y noche, en la enfermedad, en los momentos de dificultad, en aquellos momentos en los cuales también hay alegría. Hay que hacernos presentes en la vida de nuestros hijos, y esto es parte de la responsabilidad que Dios nos ha asignado. Por otra parte, si usted va a Efesios capítulo número 6, que es un pasaje que yo usé también la semana pasada, se nos dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuevamente, aunque estamos diciendo padres, yo quiero referirme a que esta palabra está incluyendo tanto al papá como a la mamá, y la mamá tiene una función muy importante en la disciplina que debe de dar a sus hijos. Así es que entre las responsabilidades encontramos el estar disponibles. Segundo, el que nos involucremos interactuando, acordando, pensando, procesando la vida juntos, y también obviamente disciplinando a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que Él estableció testimonio a Jacob y puso ley a Israel, la cual mandó, dice, a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cómo podemos garantizar que la enseñanza que nosotros hemos dado a nuestros hijos siga a las siguientes generaciones? A través de la amonestación y la disciplina que les tenemos que dar a nuestros hijos. Tenemos que entonces saber que una de las responsabilidades de la madre es disciplinar. Otra de ellas la podemos encontrar en Proverbios 22:6. Una de las tareas también importantes de la mujer y de la madre es entrenar a nuestros hijos. El pasaje de Proverbios 22:6 es muy conocido por nosotros, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, cuando nosotros vamos a este pasaje, lo que regularmente hemos asumido o entendido, que de lo que se trata aquí es de entrenamiento en la vida espiritual. Pero en realidad este proverbio tenía que ver con el entrenamiento que le debemos de dar a nuestros hijos para la vida natural. Es decir, las madres tienen que enseñar y preparar a sus hijos para la vida. Les tienen que enseñar algunos caminos por los cuales ellos tienen que transitar. Incluso este texto, algunos rabinos dicen que tiene que ver con el hecho de enseñar a nuestros hijos algún oficio o alguna actividad a la cual ellos se dediquen. La labor de las madres y de los padres es que los hijos puedan descubrir cuáles son los dones que ellos tienen, cuáles son los talentos que ellos tienen, y que puedan entonces ellos encontrar el camino por el cual ellos deben de andar. El texto nos indica que hay un camino, y este camino para nuestros hijos está trazado desde el mismo momento que nuestros hijos tienen ciertas cualidades, características que nosotros debemos identificar, y debemos de ayudar a que nuestros hijos identifiquen para que entonces ellos transiten por ese camino. Por ejemplo, la vocación, hermanos, es un asunto del cual nosotros debiéramos estar muy interesados en relación a nuestros hijos. Si tú sabes que tus hijos no tienen las cualidades para desarrollar determinada actividad, hermano, no se trata de cortarles las alas. Se trata de orientarlos para que vayan por el camino por el cual sí les va a ir bien.
Pero a veces nosotros hemos asumido que no debemos de participar en las decisiones que nuestros hijos tomen, porque de lo contrario les vamos a intervenir y no les vamos a dar libertad. Hermanos, claro que nuestros hijos deben de tener libertad, pero nuestros hijos tienen libertad en la medida en la cual entienden la responsabilidad que implica esa libertad. Es decir, las decisiones que ellos toman van a tener trascendencia. Y por eso nuestra labor como madre o padre es decirle a nuestros hijos: ¿sabes qué, mijo? Pues tú lo ves muy bonito y muy precioso y se te hace que está maravilloso, pero por ahí no es. Instrúyelo en el camino del niño, en el camino que debe de seguir, para que entonces cuando fuere viejo no se aparte de él. Y cuando hablamos de instrucción respecto a dones o talentos, incluso podríamos incluir hasta los dones espirituales. Las madres debieran de estar preocupadas, así como los padres, de que sus hijos descubran cuáles son los dones que Dios les ha dado, no solamente para trabajar en el mundo, sino para servir a la iglesia. Romanos 12, 1 Corintios 12, nos habla acerca de una serie de dones que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ejercitarlos y ponerlos en práctica en el contexto de la iglesia. Y las madres y los padres debieran de alentar a sus hijos, orientar a sus hijos, enseñar a sus hijos respecto a cuáles son esos dones que Dios les ha dado y cómo ellos los pueden ejercitar. Y entre más temprano, mejor, hermanos. Entre más temprano, mejor. Si hay habilidades que tus hijos tienen, inmediatamente identifícalas, potencialas, capitalízalas y permíteles a ellos encontrar un camino. Yo quiero dar gracias a Dios porque mi esposa ha sido muy diligente en ese sentido con nuestros hijos. Siempre está pensando en las cualidades que ellos tienen y cómo les ayuda para que estas cualidades se desarrollen. Y esto cuesta, hermanos, sí cuesta. Por ejemplo, hicimos viajes durante alrededor de 6-7 meses más allá de Monterrey hasta Carretera Nacional para que nuestra hija fuera a prepararse para participar de una obra de teatro cristiana. Y todos los días, los sábados a las 7 de la mañana, teníamos que salir y teníamos que ir hasta allá. Todos los sábados. Pues obviamente que esto cuesta. Pero tenemos que buscar aquellas cosas, identificar en nuestros hijos aquellas cosas que ellos tienen y potenciarlas. Porque esos son caminos por los cuales seguramente ellos podrán transitar. Lo hizo también desde muy temprana edad con Israel en la parte musical. Desde los 10 años Israel está tocando aquí, bueno, no aquí, en otros lados, porque nos reuníamos en otro lugar. Y nos ha costado porque cómprale la guitarra, porque cómprale el ukelele, porque cómprale la batería, porque cómprale el teclado, porque cómprale el bajo. Y gracias a Dios también hemos encontrado apoyo en algunos otros que han visto esas capacidades y le han ayudado para que se arme de las herramientas que se necesitan para poderlo desarrollar. Las madres tienen que estar al pendiente de estas cosas. Nuestros hijos no son silvestres, hermanos. Si algunos piensan que, no, pues ya nomás lo parí y ahí solito, ahí va a ir creciendo y él va a ir aprendiendo y él va a ir sabiendo por dónde se tiene que ir y lo que él tiene que hacer. Nuestros hijos no son silvestres. Necesitamos intervenir en sus vidas y ayudarles en sus vidas. Tenemos que aprender a nutrirlos también, proveyéndolos de un ambiente de constante soporte verbal, de libertad de fallar, de aceptación, de afecto, de amor incondicional. Miren, hay contextos a veces que les damos a nuestros hijos que no les favorecen para desarrollarse emocionalmente.
Encuentran luego en la casa, pues ni un sí ni un no, puro ¿qué te importa? No logran ellos sentirse seguros en ambientes hostiles, en ambientes en los cuales constantemente lo que se ve es discusión, en ambientes en los cuales lo único que les referimos son problemas. No tenemos control a veces de lo que nosotros decimos o de lo que nosotros hablamos. Etiquetamos a nuestros hijos, marcamos a nuestros hijos, estigmatizamos a nuestros hijos con algunas palabras, aun cuando la palabra de Dios dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No cuidamos lo que decimos. Nos es muy fácil hablar, nos es muy fácil clasificar o catalogar a nuestros hijos. Una de las cosas que debemos de cuidar es que nuestros hijos tengan ambientes favorecedores para su desarrollo y crecimiento y estimuladores a través de las palabras que nosotros les damos. Estamos para animarnos, y lo veíamos o lo verán algunos en la próxima lección del discipulado o de la célula. Estamos para animarnos los unos a los otros. Estamos de alguna manera para alentar a nuestros hijos. De hecho, una de las cosas que el apóstol Pablo recomienda que nosotros debemos de cuidar es el que nosotros no logremos que nuestros hijos se desalienten o se desanimen a través de nuestras palabras. Usted debe de ser el impulsor de su hijo, no lo contrario, no el que le aplasta, el que le dice tú no puedes. Lo orienta, que es diferente, pero no lo aplasta, no le dice que no puede. Estas son algunas de las cosas que dice la Biblia que debemos de hacer. Tenemos que enseñarles también el temor de Dios, hermanos, señalándoles los límites, señalándoles de manera consistente, amorosa y firme lo que ellos pueden y lo que no pueden, para lo que ellos tienen permiso y para lo que no tienen permiso. Y lo siento, mis hijos, pero así es, y que lo oigan muy bien sus mamás. Hay cosas para las cuales no tienen permiso y no van a tener permiso. Hay ciertos límites que no se pueden transgredir. Hay ciertos límites que ustedes no pueden pasar. Hay ciertas cosas que ustedes no pueden hacer y no las pueden hacer por su propio bien. Las madres tienen que estar al pendiente de ello. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, no podemos ser negligentes en la manera en la cual tratamos a nuestros hijos. Que haga lo que quiera, que no aprenda a comportarse, que no aprenda que hay lugares en los cuales tiene que asumir ciertas actitudes. Déjalo. No, ¿cuál déjalo? El que aborrece a su hijo detiene el castigo. Aquel que no lo ama no lo corrige desde temprano. El amor implica disciplina. Mira, Proverbios 19:18 también nos dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma para destruirlo. Hermanos, hay tiempos también para la disciplina. A veces nos preocupamos de la disciplina hasta que ya están en la crisis de la adolescencia. Ahí, cuando ya están de nuestro tamaño, queremos darle la primera nalgada. Imagínate, algunos hasta nos superan en estatura y queremos nosotros disciplinarlos en ese momento y luego de manera corporal. Hermanos, pues esto va a terminar en una batalla campal. Eso de ninguna manera se va a poder convertir en una disciplina, porque sus hijos no teniendo control ni dominio propio y usted enojado, pues ¿dónde va a terminar entonces la supuesta disciplina que usted quiere aplicar? A los hijos se le disciplina desde pequeños.
Mire también Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No sé por qué estos pasajes ya no los queremos leer. Bueno, es que nosotros somos humanistas, no somos conductistas. No queremos que nuestros hijos nos tengan miedo. Queremos que la regla se interiorice. Sí, la regla se interiorizará, pero yo les decía la semana pasada, cuando Cristo se interiorice en su corazón. Y esta disciplina sí ayuda para manejar conductas. Por supuesto que no corrige el corazón, pero el hombre no es bueno por naturaleza, como dice el humanismo, y el hombre no va a poder hacer el bien por sí mismo. Necesita a Dios para poder hacer el bien. Nosotros tenemos que enseñarles disciplina a nuestros hijos. Proverbios 23, 13 y 14 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Híjole, hermanos, a lo mejor ustedes dicen: no, hombre, este pastor ya lo perdimos. Se hizo veterotestamentario, se hizo legalista, quiere que maltratemos a nuestros hijos. No, lo que quiero es que los disciplinemos, para que les evitemos luego el tener que sufrir algunas situaciones tristísimas, dolorosísimas, que algunas de ellas, aunque nosotros queramos intervenir, no les vamos a poder librar ni les vamos a poder ayudar. Es en la etapa temprana. Por eso la crianza de los hijos es muy importante, que no la abandonemos y que no la dejemos, siendo también un modelo de integridad. Mire lo que dice la Escritura en Deuteronomio 4:9: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjense lo que está diciendo la Escritura. Tenemos que guardarnos y guardar nuestra alma con mucha diligencia, para no olvidarnos de las cosas que hemos aprendido del Señor, sino al contrario, ser diligentes en ponerlas por obra nosotros, pero además enseñarlas a nuestros hijos. Y fíjense, tarea incluso para los abuelos: los hijos de nuestros hijos. Hay trabajo que hacer también con los hijos de nuestros hijos. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para ayudarles a los hijos de nuestros hijos a que lo que nosotros aprendimos permanezca. Tenemos que también intervenir allí. El que camina en integridad, dice Proverbios 10:9, anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Cuando somos íntegros en lo que nosotros hacemos, podemos estar confiados de que nuestros hijos también serán íntegros. Por eso yo les repetía un pasaje la semana pasada en mi oración y decía: andan en integridad los justos y sus hijos son dichosos después de ellos. Lo que nosotros hacemos va a condicionar mucho lo que nuestros hijos van a hacer. Obsérvese a usted mismo, reflexione en su propia vida, vea el ejemplo que le está dando a su hijo. No analice las palabras, porque nosotros somos muy correctos regularmente para lo que decimos. No fallamos en nuestros discursos. Donde fallamos es en nuestros hechos, en lo que nosotros llevamos a cabo diariamente. Ahí es donde nos equivocamos. Examine su corazón y camine en integridad, para que su hijo pueda ser íntegro. La integridad de los rectos, dice Proverbios 11:3, los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Seamos íntegros.
Así es que esas son algunas de las cosas que la Escritura dice que una madre tendría que poner en práctica, o de esa manera podríamos responder a la pregunta: ¿qué es una madre o qué implica la maternidad? Pues implicaría bíblicamente algunas de estas cosas que yo les he dicho. Pero por último, una madre puede ser, y ahora voy a responder a través de un ejemplo, lo que dice Proverbios 31. Es el pasaje por excelencia que utilizamos el 10 de mayo. Mire, lea conmigo a partir del versículo número 10 de Proverbios capítulo 31. Y vea lo que dice. Vaya conmigo a la Biblia para que no se me distraiga, porque algunos ya los perdí desde hace como media hora. Vaya a su Biblia, concéntrese otra vez, ponga atención y vea lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 31, del 10 en adelante. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a los de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerán de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien en sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y en sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de dobles ropas. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Mire, este pasaje es bien interesante porque yo le decía hace un momento que tradicionalmente se ha asignado algunos roles a los hombres y algunos roles a las mujeres. Pero este pasaje nos da bastante luz respecto a cómo se puede solucionar este conflicto que hoy tenemos en el siglo XXI respecto a los roles. Porque si usted leyó el pasaje con atención, se va a dar cuenta que esta mujer rompió el molde de esa época. ¿Sí puso atención en lo que se dijo acerca de ella? Miren, los roles tradicionales nos dice, por ejemplo, que la mujer debe de complacer a su marido, y eso lo encontramos en los versos 11 al 13. Pero, por ejemplo, los roles tradicionales no decían que la mujer pudiera viajar lejos, y se nos dice que esta mujer viajaba lejos. Otra cosa interesante es que en los roles tradicionales la mujer confecciona ropa, pero en un rol no tradicional las mujeres no invierten en propiedades. Eso le correspondería en todo caso al varón. En un rol tradicional la mujer alimenta la casa, pero en un rol tradicional la mujer no cultiva la tierra, según el versículo 16. En un rol tradicional la mujer hace obras de beneficencia. Regularmente las mujeres son más sensibles. Pero en un rol tradicional la mujer no demuestra fuerza. Y dice: fuerza y valor son sus vestiduras.
En los versículos 22 al 24 encontramos: tradicionalmente la mujer hace tapices, telas y cintas. Pero en el verso 18 encontramos que ella administra sus negocios. Se nos adelantó mucho esta mujer, y las feministas apenas en los años 60 andaban buscando sus derechos, y miren lo que esta mujer hacía. Dice el versículo 27 que administraba bien su casa, rol tradicional de la mujer. Pero el versículo 25 dice: planifica su futuro. Teme a Jehová, dice el versículo 30, pero también el 26 dice que enseña con sabiduría. Qué interesante es el que encontremos este pasaje, porque hoy, con lo que dije en los primeros puntos, pareciera que yo las mandaría a las mujeres y a las madres a ese rol tradicional de crianza única y exclusiva de los hijos y de solamente hacerse cargo de las tareas domésticas. Pero yo no las estoy mandando allá, aunque me vean feos los varones, no las estoy mandando allá. Pero eso no significa que deban de abandonar tampoco ese rol, como lo vimos claramente a través de este pasaje en el capítulo 31 de Proverbios. Ahora, dirán entonces los varones: no, entonces no hay problema, ¿verdad? Si le van a seguir allí y aparte trabajar, pues que le echen ganas. Pero yo quiero decirles una cosa: tenemos que reflexionar en cómo es posible que una familia funcione si vamos a trabajar en estas condiciones y bajo estos roles compartidos. Y la única manera, hermanos, pues es precisamente compartiendo el rol. Porque mire, si usted nomás ve a la mujer y ve estas características de la mujer, lo que ahorita usted podría asumir es que sus hijos eran pandilleros, eran delincuentes o eran narcotraficantes. Porque dice: pues si esta mujer se la pasa de viaje, pues si esta mujer se la pasa en los negocios, por si esta mujer se la pasa hasta horas altas de la noche contando y haciendo planes para el futuro, entonces los hijos, ¿dónde están? Y cualquiera entonces podría inmediatamente decir: pues los hijos están o en los separos de la policía, o andan de delincuentes, o andan perdidos. Pero hermanos, lo interesante es que la Biblia nos dice algo completamente distinto aquí en el capítulo 31. Incluso otra cosa que podríamos nosotros asumir es entonces: no, entonces esta mujer es una mujer que anuló a su esposo y lo desplazó para tener un papel periférico. Es decir, se puso por encima del hombre y al hombre no le dio ni siquiera su lugar. Pero esto no dice tampoco el capítulo 31, hermanos. Mire lo que dice el capítulo 31: su esposo está contento y confiado. Es decir, su esposo no se está quejando de que hay esta mujer, ¿dónde anda y qué anda haciendo? No, su esposo está contento y está confiado. Incluso vea lo que dice el versículo 23: es reconocido públicamente como un hombre de autoridad. Dice que se sienta a las puertas de la ciudad, algo que sucedía con los ancianos y con las personas que tenían autoridad en algunos lugares, es que ellos regularmente se sentaban a las puertas para juzgar los asuntos que tenían que ver con la ciudad. Y solo aquellos que tenían un reconocimiento de ser personas próvidas, de ser personas que realmente seguían los mandamientos de Dios, que eran personas que tenían en orden su casa, eran personas que tenían el derecho de sentarse ahí a juzgar. Y qué interesante es que una mujer que hacía todas esas cosas no anuló a su esposo. Su esposo seguía teniendo autoridad. Fíjese, el versículo 15 dice que la familia y la servidumbre estaban bien alimentados. O sea, los hijos no estaban desatendidos. Incluso se dice que cuando hacía frío ni se preocupaba, porque ella sabía que sus hijos hasta tendrían doble ropa. Así es que no pasaba eso que nosotros a veces creemos que puede pasar,
si la mujer juega ese rol o este papel. Pero ¿cómo se logra esto, hermanos? ¿Cómo se logra esto? La única solución posible, hermanos, es que cuando la mujer viajaba, el hombre se quedaba en casa a atender a los hijos. La única solución posible es que cuando ella tenía que salir a atender sus negocios y tratar con los mercaderes, él se quedaba quizás a cambiar los pañales de los bebés y a jugar con ellos. Esa es la solución posible. De otra manera, hermanos, ¿cómo puede funcionar una familia si los roles de crianza no se cumplen? Los roles de crianza se tienen que cumplir. Nuestros hijos necesitan el consejo, la disciplina, el acompañamiento, la ayuda, el apoyo, la exhortación, el ánimo, el aliento, el amor. Necesitan todo eso. Pero no solamente las madres lo tienen que dar. Las madres se hubieran dicho amén o algo, pero bueno, si quieren, nomás las madres denlo. No nomás las madres lo tienen que dar. Los hombres también lo tienen que hacer. Cuando ella invertía largas horas con los contadores en hacer cuentas de los bienes raíces que manejaba o de las cintas que producía, él se quedaba a cenar con sus hijos y les leía las historias favoritas. Estoy echando a volar un poco la imaginación. Pero hermanos, ¿de qué otra forma sería posible? Si nosotros renunciamos a la tarea de la crianza de nuestros hijos, hermanos, ¿quién formará a nuestros hijos? ¿Quién enseñará a nuestros hijos? ¿Quién cuidará a nuestros hijos? Y ojo, abuelos, que fíjense que leí que es deber también de los abuelos interesarse porque la siguiente generación sea enseñada también. Es decir, los abuelos también pueden participar de la crianza. Es que en el modelo nuclear de familia que nos vendieron, que a lo largo de la historia yo quiero decirles que hay muchos modelos familiares, pero con el modelo nuclear de familia que nos vendieron, hermanos, entonces muchas familias estarían incapacitadas. No podrían criar a sus hijos. Sí, qué ideal sería que tuviéramos las condiciones de papá, mamá, hijos y nadie más, ¿verdad? No atiendo a nadie más que a mis hijos. Pero ese modelo no es el único modelo. Y yo les he hablado de modelos familiares en otras ocasiones. Pero lo que sí, no podemos renunciar a la crianza de nuestros hijos. Tuvieron que hacer ese papel como pareja, hermanos. Tuvieron que respetarse, tuvieron que ser solidarios, tuvieron que dialogar, tuvieron que ser transparentes, tuvieron que distribuir los roles y las funciones dentro y fuera de la casa. Hermanos, si eso hacemos, tendremos hijos que van a ser criados en el temor del Señor. Pero si asumimos que el otro lo va a hacer, si consideramos que el otro quizás se le va a ocurrir, si pensamos que la otra persona a lo mejor se pone a trabajar en eso y no lo dialogamos y no lo platicamos, hermanos, vamos a tener lo que justamente estamos teniendo el día de hoy. Una sociedad en la cual se está descomponiendo completamente, porque ya no hay crianza. Porque las mujeres dijeron que bueno, yo también tengo derecho a desarrollarme y me voy a trabajar, pero se olvidaron que hay criaturas en la casa. Y asumieron que el esposo pues iba a tener cuidado de ellos, pero el esposo no se dio por enterado. El esposo dijo, no, así no le hacíamos antes y no le vamos a hacer. Y yo le pregunto como coloquialmente, ¿y qué culpa tienen las criaturas?
nos tenemos que poner de acuerdo. Mire, yo quiero cerrar con esto. Se dice que en alguna ocasión había una persona que creció al pie de una cordillera. Y este hombre se dedicaba a tener cuidado de limpiar los manantiales que habían en lo más alto de la montaña. Él cuidaba de que no se sedimentaran las cosas, cuidaba de que si había alguna basura, algún estorbo, quitarlo de allí para que el agua pudiera fluir libremente y pudiera llevar su cauce hasta la ciudad. Y este hombre era un guardabosque, a lo cual pues el ayuntamiento o el municipio pues le pagaba por hacer esa función o ese trabajo. Y él hacía ese trabajo, hacía esa función. Pero resulta, hermanos, que luego pues la modernidad llegó, ¿no? Y dijeron, ¿para qué estamos gastando en una persona que se la pasa allá haciendo ese trabajo, cuando a lo mejor lo que podemos hacer es un estanque en una parte alta de la ciudad y que pues ahí llegue el agua y que el agua ahí contenga ese estanque, aquellas cosas pues que están mal, y que el agua siga fluyendo hacia la ciudad? Por supuesto que no tenían idea de lo que estaban haciendo. Pero bueno, la modernidad los llevó a eso y hicieron un estanque. Pero resulta que después de un tiempo el estanque se empezó a poner lamoso, el estanque empezó a tener alguna basura, y entonces el agua empezó a llegar a la ciudad contaminada, y entonces algunos niños empezaron a enfermar, y entonces algunos niños empezaron a morir. Y lo que pasó, lo que sucedió, es que el municipio se dio cuenta que se había equivocado. Y entonces el municipio o el ayuntamiento dijeron, necesitamos nuevamente a la persona que venga y que limpie los manantiales. Y entonces hablaron otra vez con el guardabosques y le dijeron, guardabosques, ¿podrías ayudarnos, por favor, a limpiar los manantiales para que el agua siga llegando pura a la ciudad? Y el guardabosques con mucho gusto regresó a esa posición y empezó a limpiar los manantiales. Yo quiero hacer una analogía con esta historia, hermanos. La crianza de los hijos es como la limpieza de los manantiales. La limpieza de los manantiales se tiene que hacer, porque de lo contrario el agua se contamina. Y nosotros tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos, de adoctrinar a nuestros hijos, de trabajar en la vida de nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Si nosotros no lo hacemos, nuestros hijos se van a contaminar, nuestros hijos se van a enfermar, nuestros hijos van a terminar haciendo algo que no queremos que ellos hagan, o les va a suceder algo que nosotros no queremos que les pase. Pero si no tenemos cuidado de limpiar los manantiales, hermanos, alegóricamente, entonces, hermanos, nuestros niños y nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes se van a ver contaminados. Hermanos, yo quiero invitarles a que hagan una cosa. Sí, quiero celebrar a las madres, quiero celebrar el papel tan importante que tienen en la vida de los hijos, pero quiero que también hoy reflexionen, si no por querer adentrarse a la modernidad, han olvidado la responsabilidad que Dios les ha asignado de criar a sus hijos. Y esto no solamente se los quiero decir a las madres, también se los tengo que decir a los padres. Porque si hemos entendido que a lo largo de la historia ha habido una injusticia que se ha cometido en la forma en la cual se ha explotado a la mujer, y queremos darle a la mujer la dignidad que la mujer se merece, los varones tenemos que asumir responsabilidades que anteriormente no asumíamos. Y tenemos que ser también limpiadores de manantiales.
Tenemos que trabajar en la vida de nuestros hijos, tenemos que interesarnos en ellos, tenemos que estar cerca de ellos, tenemos que participar en todo momento y estar disponibles para ellos. Los padres también lo tenemos que hacer. Hoy celebramos el Día de la Madre, pero hoy yo quiero que piensen, que reflexionen un momento en qué significa ser madre. Y madre significa criar. Madre significa ser la fuente a través de la cual el carácter de nuestros hijos son formados. Ser madre significa amonestar, disciplinar, acompañar, acariciar. Ser madre es estar presente. Y yo quiero que ustedes piensen en eso. Qué bueno que podemos salir a trabajar. Y lo digo por los varones y por las mujeres. Pero ya también hemos hablado acerca de cuál es el valor que tiene la riqueza y el lugar que tiene la riqueza. Hermanos, el mayor bien y la mayor bendición que nosotros hemos recibido son nuestros hijos. No es la casa que usted aspira a tener, ni el carro que usted quiere conducir. Son sus hijos. Y ahí es donde usted se tiene que concentrar principalmente. Busquemos ser responsables dándoles y proveyéndoles también a nuestros hijos. Pero nada, hermanos, absolutamente nada va a poder suplir nuestra ausencia en la vida de nuestros hijos. Nada lo suple. Cómprele lo que quiera, dele lo que quiera, llévelo a donde quiera, pero nada va a poder suplir la ausencia de usted o de mí en la vida de nuestros hijos. Así es que si usted tiene que hacer algún ajuste, hágalos, porque nuestros hijos tienen que estar limpios y tienen que estar bien. ¿O no quieren que estén bien? Es una pregunta solamente retórica. Claro que queremos, pero tenemos que ser valientes para hacer lo que nos toca hacer. Así es que le quiero invitar a que nos pongamos de pie y que oremos hoy. Para hacer este compromiso. Y mire, yo quiero decirle una cosa. Sus hijos los quieren mucho. Y muchas de las cosas que nosotros no hemos hecho por ellos, a lo mejor nunca se los van a reclamar, ni se los van a decir, jamás se los van a decir. Pero eso no significa que nuestros hijos no sean afectados por lo que nosotros dejamos de hacer. Es más, sus hijos le puede cantar la de señora, señora todos los días de mayo. Pero hay cosas que en el corazón de sus hijos necesitan ser sanados. Muy románticamente le pueden cantar hasta mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque sus hijos lo quieren y nos quieren a nosotros. Pero necesitamos pensar en cómo los estamos criando. Y yo quiero que piense en eso y que ore. Señor Dios, te doy muchas gracias por la bendición que nos has dado a algunos de nosotros a ser padres y madres. Y gracias también te doy porque algunos de nosotros también han asumido esa paternidad y maternidad, ayudando y colaborando en la crianza de otros niños, de otros jóvenes, de otros adolescentes. Padre, te damos muchas gracias por esta bendición que tú nos has dado. Te damos muchas gracias por todo el amor que tú nos has dado. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que hemos recibido a través de nuestros hijos. Sabemos, Señor, que somos imperfectos y que necesitamos, Señor, mejorar. Queremos que tú nos ayudes. Queremos que tú nos bendigas.
Queremos que tú nos prosperes. Queremos, Señor, que nuestros hijos sean como flechas en manos del valiente, Señor. Que sean flechas que toman la dirección de vida. Señor, que podamos nosotros llenar nuestra aljaba de ellos y que podamos, Señor, trabajar en el desarrollo personal, individual, espiritual, moral de cada uno de ellos. Perdónanos, Señor, en lo que te hemos fallado. Perdónanos, Señor, en lo que hemos descuidado. Y ayúdanos, Señor, a seguir manifestando todo nuestro afecto, cariño, comprensión, ayuda, soporte a nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.